La sesión de hoy vamos a hacer algunos comentarios generales para que todos puedan escucharlos. Están haciendo entonces los envíos a través de Gabriela de las evaluaciones y observaciones a los avances de monografía y de la matriz de evaluación de cada uno de ustedes, que esperamos que sean muy claros para que ustedes puedan en los días que quedan rematar con una gran calidad todos sus ensayos. Vamos a ver dos temas sucesivos que tienen que ver con las ciudades colombianas. Ya habíamos visto en una sesión anterior la ciudad hispanoamericana en general, y en alguna medida algunos principios de las ciudades europeas de Colombia y la ciudad colonial. El tema de la historia de la ciudad colombiana es muy importante para este curso porque precisamente aterriza en nuestro medio cosas que son tendencias internacionales o circunstancias locales particulares, y entonces expresa mucho cómo es que en este tiempo y espacio colombianos estas cosas se dan. Entonces, en la primera parte de hoy vamos a ver en el fondo lo que pasa en el siglo XIX con la ciudad antioqueña, básicamente con la colonización antioqueña en el occidente de Colombia. En la segunda parte vamos a ver lo que pasa esencialmente en el siglo XX con las transformaciones de Bogotá antes y después del 9 de abril del año 48, donde hay una experiencia en empezar a utilizar elementos modernos de planeación. Hay, digamos, muchos conflictos precisamente en el crecimiento de la ciudad, muchos experimentos hacia la planeación de la ciudad. Entonces, en otra sesión más adelante podremos ver lo que es el urbanismo más reciente en una ciudad como Bogotá, sobre todo el urbanismo sostenible en proyectos como, por ejemplo, Ciudad Verde o Lagos de Torca. En el fondo, pues Colombia, como lo hemos discutido desde el principio del curso, es un país de ciudades, es un país altamente urbanizado, con el 80% de su población viviendo en áreas urbanas, lo cual es un promedio internacionalmente muy, muy alto, cuando el promedio mundial es del orden del 50%. Y además de eso, Colombia tiene una estructura de distribución de ciudades y poblaciones pues bastante dispersa en todo su territorio, lo cual lo convierte en un país con una urbanización regional muy importante, muy distinta de la concentración regional de ciudades o de pocas ciudades o de ciudades grandes, países como Argentina, países como Chile o países como Perú, el mismo México, donde el papel de la capital, la proporción de población que maneja, es inmenso, y entonces las ciudades siguientes son mucho más chiquitas que la ciudad capital. Una ciudad como Bogotá tiene inmediatamente después 3 o 4 ciudades importantes en tamaño, en industria, en producción y en distribución regional, y esa misma estructura de población de las ciudades intermedias hasta llegar a las poblaciones menores es algo que no es resultado de una planeación formal del país, ni una, digamos, dirección política particular, sino que ha sido resultando de esa interacción entre precisamente las sociedades y los tiempos en distintos momentos. Entonces, la primera presentación se refiere a cómo es que surgieron pueblos en una provincia como Antioquia, y cómo es que surgen los pueblos, cómo es que se transforman los pueblos en sus primeras décadas de desarrollo, cómo pueblos de campesinos se pueden volver pueblos mucho más comerciales después, y quizás los pueblos comerciales se pueden volver pueblos industriales. Digamos que en el siglo XIX se planteó por algunos teóricos académicos en Estados Unidos el concepto de frontera, no como frontera política o frontera diplomática o frontera militar entre países, sino como frontera interna de desarrollo, por decir alguna cosa. La colonización del oeste de los Estados Unidos con los ferrocarriles, con el avance de las diligencias hacia California, hacia la zona donde estaba el oro, se produjeron muchos nuevos asentamientos y muchísimas nuevas poblaciones. Hemos visto ya algunas en la historia. Chicago, por supuesto, es una parte de esa historia. Entonces, Estados Unidos se desarrolló muy fuertemente en el siglo XIX a través de una gran inmigración, a través de una gran extensión de su ocupación territorial hacia el occidente. Esos procesos internos dentro de cada país, esas colonizaciones, ya no la colonización de España con América, sino la colonización de los antioqueños con su región antioqueña o de los norteamericanos con su oeste. Es parte de ese tema que vamos a ver ahora en esta primera parte de nuestra presentación de hoy. Tuve la oportunidad de hacer una tesis para arquitectura y planeación urbana en MIT, y precisamente escogí el tema de la colonización antioqueña como algo que mi interés por la historia colombiana, la geografía colombiana, hacía parte de la necesidad de entender cómo es que, por ejemplo, hay una ciudad tan fuerte como Medellín en su economía, en su política, como Medellín en alguna medida es como la capital de una región urbana donde también hay muchas otras poblaciones que han cumplido roles urbanos particulares. Como eso es de distinto del urbanismo colonial, del urbanismo de ciudades mayores como, por ejemplo, Cartagena,
Vemos que es muy interesante entonces que hay algunos clásicos en la historiografía colombiana. Por ejemplo, el profesor Parsons, que es profesor de Berkeley, un geógrafo que hizo su tesis doctoral sobre la colonización antioqueña. Él, entre comillas, descubrió para los colombianos esa cosa tan rara, tan curiosa, tan fuerte, tan grande, que tomó tanto tiempo, que hemos llamado la colonización antioqueña. Por supuesto, no solamente hay una colonización antioqueña, sino que hay colonizaciones santanderianas o boyacenses o tolimenses o huilenses o caucanas o nariñenses en muy distintas regiones. Digamos que los antioqueños no son los únicos pioneros o los únicos colonizadores, pero los hay muchos otros. Digamos, en el fondo lo que estamos diciendo es que la colonización española ocupó algunos espacios, pero en los siglos siguientes, sobre todo en los siglos XVIII y XIX, la colonización interna de los colombianos dentro del territorio colombiano ocupó otros espacios. Estos mapas, por ejemplo, muestran como etapas de la colonización antioqueña, ¿no? Diría, en una primera etapa, Antioquia está poblada alrededor de sitios como Santa Fe de Antioquia, donde hay oro, al lado del río Cauca, las zonas del norte, cerca de Hidroituango, donde hay oro, precisamente en los ríos había mucho oro, y había muchos esclavos explotando el oro, esclavos negros que venían de Mompox y de Cartagena, y había muy pocas poblaciones en las partes altas de Antioquia, porque realmente la producción del oro estaba en las tierras bajas. Después hay una guerra fuerte entre Holanda e España en el siglo XVII, hace que escaseen los esclavos y se arruinan las minas y los mineros porque no había mano de obra para operar las minas. Los pocos mineros que quedan se van a buscar oro en las tierras más altas, ya no en ríos, sino en quebraditas, y van fundando minas y después pueblitos en las zonas centrales antioqueñas en tierras más altas, en tierras menos frías. No es una rareza que en las tierras bajas es donde hay mayor población de afrodescendientes en Antioquia, que ahí empezó la minería. Y precisamente en las tierras altas antioqueñas entonces empieza a darse un fenómeno, y es que estos mineros viven allí, están lejos de la frontera agrícola porque son mineros que están trabajando muy fuertemente para subsistir. Ellos necesitan provisiones, cómo subsistir, necesitan marranos para cebar y para engordar, para poder hacer chicharrones o morcillas, y en todo caso necesitan maíz, etcétera, y entonces digamos que se va creando un grupo de comerciantes, los arrieros, los señores que buscan precisamente llevarle a los comida, le llevan, por ejemplo, hierro en lingotes para poder hacer herramientas de la minería, les prestan plata para poder financiar mientras ellos recogen sus cosechas de oro, cómo vivir y cómo pagar los víveres, y entonces van surgiendo no solamente unos mineros, sino además muy especializados, sino que van surgiendo también unos comerciantes que van volviendo muy importante el negocio de crédito en Antioquia. La personalidad económica de los antioqueños, que sabemos que son hombres de negocios, que son empresarios, que se asocian, que toman riesgos, que viajan, que son comerciantes, es muy distinta en general de la personalidad cultural de muchos otros grupos colombianos. Tiene que ver en gran parte con ese origen de los siglos XVI y XVII y de los problemas de la minería. En todo caso, en los siglos XVIII y XIX, los antioqueños empiezan a aumentar su población. Esa población de las tierras altas no empieza a ser suficientemente alimentada porque no hay una tierra fértil suficiente. Están concentradas en unos pocos propietarios, entonces la corona tiene que aceptar que se empiecen a adjudicar baldíos, tierras públicas, en zonas de selva, zonas de montaña, esencialmente hacia el sur del centro de Antioquia, la zona de Sonsón, primero la zona de occidente de Antioquia, donde están muchos pueblos importantes, Jardín, etcétera, y efectivamente la zona del norte de Caldas, y poco a poco la colonización antioqueña se va volviendo unos corredores, de ellos van llegando finalmente hasta Risaralda, hasta el Quindío, hasta el norte del valle, hasta efectivamente el departamento del Tolima. Digamos que los antioqueños entonces son un grupo, digamos, con un vigor enorme, se fundan cerca de 200 pueblos en precisamente unos 150 años, y ese es un número muy importante de poblaciones nuevas que muchas de ellas, como habíamos visto con el caso griego, recordemos que, por ejemplo, había unas poblaciones griegas nuevas fundadas en el sur de Italia, hijas de poblaciones originales que estaban en el Peloponeso. Lo mismo pasa con Antioquia. Hay pueblos antioqueños originales, por ejemplo, Sonsón, los cuales son hijos pueblos del norte de Caldas, y son hijos pueblos del norte del valle. Entonces hay como varias generaciones de abuelos, hijos, nietos, van moviéndose, buscando la situación de ser propietarios de nuevos pueblos, precisamente tumbar monte y hacer precisamente
una parcelación. Este trabajo entonces tiene que ver con algo que tiene que ver con esta misma filosofía de nuestro curso y es entender demografía, entender las colonizaciones, entender los asentamientos iniciales, entender la minería, entender las leyes que permiten que haya estas formas urbanas y esa distribución de la tierra, establecer cómo la corona estaba interesada en darle determinados tamaños a los cultivadores, a los colonizadores. Lo mismo pasó con la República. Finalmente, cómo después de que se produce un asentamiento, se producen transformaciones, evoluciones urbanas como regionales. Va cambiando la agricultura, va cambiando la minería, va apareciendo la industria, van cambiando los pueblos, va apareciendo distintos temas, va apareciendo la infraestructura. Es interesante porque lo que estamos viendo en el fondo es el surgimiento no solo de una población, de una ciudad, sino por el surgimiento de una región, por supuesto a partir de poblaciones. En ese mismo sentido, entonces, en conjunto, el proceso es muy interesante porque nos habla de cómo se integran los distintos espacios regionales, qué son las etapas de urbanización, qué tipos de patrones de asentamientos hay, cómo es la vida urbana en esos distintos momentos, en qué épocas hay crecimiento, en qué épocas hay estancamiento, cómo eso es algo que se repite o no en otras partes del país. Entonces, evidentemente, una de las cosas que nosotros sabemos como colombianos desde el colegio es que precisamente Caldas, o por ejemplo Humboldt, insistieron mucho a principios del siglo XIX en que el país tiene en la zona andina unas alturas que tienen que ver con unos pisos térmicos donde hay unos cultivos que se dan mucho mejor en una altura que en otra, aunque hay algunos cultivos que se dan en todas las alturas, pensemos en el maíz. Hay otros que solamente se dan en ciertas alturas muy bien, como por ejemplo el café, que es una, digamos, una especie de descubrimiento colombiano del siglo XIX. No lo teníamos, a pesar de que ya existía en las Antillas y en Venezuela, en un país como Colombia el café no se consideraba. Entonces, esa variedad de pisos térmicos que hay en Antioquia y lo mismo en otras regiones de Colombia es la que permite que se creen distintas culturas agrícolas y distintos tipos de culturas alimenticias también y distinta capacidad de vivir. Obviamente, entonces, Antioquia colonial, a diferencia de Popayán colonial o Cartagena colonial, pues era muy primitiva. Pensemos que Cartagena pues era muy poderosa por el comercio y Popayán era muy importante por las minas. Antioquia era una provincia, digamos, muy distante que por esa misma condición montañosa era de muy difícil acceso. Precisamente eso hacía que entonces hubiera una gran dificultad de modernización o de conexión de la zona antioqueña con el resto del país. Ese tema ha sido un tema histórico y continúa todavía hoy. Pensemos que Antioquia está haciendo hoy los grandes proyectos de túneles para comunicarse, por ejemplo, con el Atlántico. Un punto muy importante entonces es que primeros asentamientos, ustedes ven aquí algunas rutas, algunos caminos, que ocurren a lo largo del río Cauca, precisamente donde está Santa Fe de Antioquia, donde está Hidroituango. Algunos de ellos ocurren en los valles altos de Medellín, Río Negro, digamos, las tierras altas de Medellín y Río Negro, pues son tierras con mucho mejor clima, que también fueron ocupadas para cierta agricultura y ganadería. Lo que es interesante entonces es que en el siglo XIX, como se ven en estas tres manchas muestran grandes concesiones de tierras que al principio del siglo XIX dio la corona. El virreinato permitió que hubiera un territorio inmenso al sur de Sonsón, aquí está, y aquí al norte de la actual Manizales, Salamina, y en el occidente. Estos grandes territorios eran concesiones que eran literalmente unos privilegios que se daban a algunos empresarios y cacaos, digamos, líderes políticos que pedían que les dieran tierras, y en la corona se las adjudicaba el virreinato. Entonces ellos se volvían unos terratenientes poderosísimos, y entonces esto posibilitaba que estos terratenientes empezaran a desarrollarlas. Ellos finalmente estaban dominando a los parceleros o a los agricultores, que generaba, por supuesto, un conflicto político y social muy importante. Entonces, lo que nosotros vimos, en el fondo, en un periodo muy largo del siglo XVI al siglo XX, que Antioquia tiene muchas subregiones. Esas distintas subregiones, ahí están marcadas como R1, R6, tienen distintas dinámicas de crecimiento en ese tiempo largo. En el fondo, la geografía y la historia tienen que conectarse para entender cuándo se desarrolla una zona u otra. Antes de los ferrocarriles, si pensamos que los ferrocarriles empezaron en Colombia con el ferrocarril de Panamá en 1855, siguieron con el ferrocarril de Barranquilla en 1871, con el de Antioquia en 1878. Precisamente Antioquia dependía enormemente y dependió fuertemente de los caminos de herradura. Los caminos de herradura, precisamente, la arriería, esa mentalidad de los arrieros, ese hecho de que fundan fondas, y las fondas son como
digamos, alojamientos espaciados a unas distancias uniformes entre un sitio y otro, permiten que efectivamente sea como un germen de población. Los caminos de herradura, entonces, antes de que hubiera ministerios de obras públicas, antes de que hubiera ferrocarriles, los hacían los mismos arrieros, los hacían algunos concesionarios de caminos y literalmente pues eran muy precarios. Una preocupación de investigación en este tipo de casos de fronteras es el carácter de los distintos pueblos. ¿Por qué se fundan los pueblos? ¿Con qué espíritu económico fundamental? ¿Con qué base económica? Algunos pueblos eran ganaderos, muchos eran pueblos de negros, algunos eran pueblos de indios, algunos eran pueblos agrícolas, otros eran pueblos mineros, otros surgieron como pueblos de nodos de transporte en ríos, otros surgían como fondas y otros surgían inclusive como guaquerías. O si se encontraba un cementerio colombino con mucho oro, como pasó muchas veces en el Quindío, ahí surgía un pueblo, un sitio realmente un yacimiento. Entonces ahí efectivamente ustedes ven aquí precisamente un dominio muy grande de pueblos agrícolas, una proporción importante de pueblos mineros, en el caso antioqueño. La Gran Colombia, que recordamos entonces, precisamente tenía una subdivisión, trataba de cambiar algunas de las subdivisiones coloniales, pero no hizo ninguna reforma fundamental. Y en todo caso, lo importante es que la minería fue muy, muy importante en la historia antioqueña a todo lo largo de su historia. Digamos, aunque hay muchas minas en el Chocó, explotadas desde Popayán, y muchas minas en el Tía, explotadas desde Popayán, realmente, digamos, la gran distancia que había entre Popayán y el Chocó, por ejemplo, hacía que no tuviera la misma importancia social y económica que tuvo finalmente la minería antioqueña. La minería antioqueña, entonces, fíjense ustedes, 72 pueblos antioqueños basados en el oro, en su historia, en relación a 191 pueblos, o sea, una proporción que al principio en el siglo XVI todos los pueblos eran mineros, el 100%. En el siglo XVIII, las 2/3 eran mineros. Y en el siglo XX ya solamente el 10% eran mineros. Claro, es una transformación de la base económica enorme. Ustedes ven ahí entonces las mezclas de, por ejemplo, minas, esclavos, indios, transporte, etcétera, como cada pueblo tiene efectivamente como unas bases económicas muy particulares. Entonces, algo muy interesante también es que con el café, precisamente, final del siglo XIX, el café se trae como una idea desde Guatemala, aprovechar el hecho de que con suelos volcánicos como los del Quindío, los de Manizales, el café se da muy bien a esa misma altura, con esa humedad. El café necesitaba posibilidades de exportación y entonces en Medellín se empezó a hacer el ferrocarril de Antioquia hasta el río Magdalena y los manizalitas decidieron hacer el cable aéreo de Mariquita a Manizales para poder sacar el café también de una forma muy ingeniosa hasta el río Magdalena. Entonces, lo que es interesante entonces es que el café permite entonces una orientación hacia los mercados externos, cosa que no había existido en la economía colombiana. Efectivamente produce una gran riqueza puntual en muchos pueblos cafeteros son muy ricos, tienen una clase de empresarios ricos. Ahí, antes de que se fundara la Federación Nacional de Cafeteros en 1928, por 3 o 4 décadas antes, se forman pues, efectivamente productores regionales, algunos grandes, pero la mayoría medianos y pequeños. Es muy interesante, por contraste con Guatemala, el hecho de que en Colombia, en regiones cafeteras en general, pequeños y medianos propietarios, porque el café permite una buena productividad. Entonces eso permitía que las familias vivieran razonablemente. Después que esas zonas cafeteras tuvieran un nivel de desarrollo económico, a pesar de ser minifundios o pequeñas propiedades, comparativamente muy bueno con relación a otras propiedades campesinas pequeñas, por ejemplo, en la zona de Boyacá. Lo más interesante entonces es que los mineros efectivamente también van cambiando de naturaleza. Digamos, al principio era muy fuerte la esclavitud, el 50% del oro se producía ante esclavos. En el año 1800, el siglo y medio después, el 90% del oro lo producían los mazamorreros, o la llamaríamos la minería informal. Digamos, no había esclavitud porque era muy costoso sostener a los esclavos, había dificultades en la cadena de suministro de esclavos y efectivamente cuando se produce la liberación de los esclavos en 1851, en la práctica la esclavitud ya estaba destruida como institución económica. En todo caso, lo que es interesante es que hay unos grupos étnicos importantes en las regiones colombianas, eso pasa lo mismo en un país como Brasil, donde hay fíjense ustedes, unas transiciones muy importantes de blancos, indígenas, mestizos y esclavos, y hay un contraste muy grande precisamente entre las regiones particulares de Colombia y los promedios generales de Colombia. En todo caso, un elemento muy fuerte, como vimos,
en la primera sesión sobre Colombia, es que las leyes españolas buscaban que hubiera claramente pueblos de blancos, pueblos de indios y pueblos de negros. En todo caso, eso en la práctica no se cumplió, porque se acabaron revolviendo las distintas etnias y entonces la realidad de la sociedad colombiana o la hispanoamericana en general, con excepciones como la de Chile o de Brasil o de Argentina, de Uruguay, es que tenemos una mezcla étnica pues, muy fuerte y muy dinámica. Digamos que una cosa interesante también es qué tamaño es el número de pobladores que fundan una ciudad. En algunas de las cosas que hemos visto antes, visto como en las ciudades griegas se sabe muy bien el origen de las primeras poblaciones y cuántos pobladores había. Realmente, aquí tenemos algunos datos de los censos iniciales. Distintas fuentes nos cuentan de cuánta gente fundaba el pueblo. A veces eran pequeños números, 30 familias, 50 familias, etcétera. Digamos que lo que es interesante es que el proceso de colonización no se da con unos grandes números, sino más bien con unos pequeños números. Algo muy importante entonces es esas políticas agrarias de la corona después del Estado colombiano de la República. Por ejemplo, para las ciudades había unos lotes urbanos que lo llamaban las ponías, que eran lotes urbanos cuando me refiero a dentro de la zona del municipio, o las caballerías. Usted ahí que decía que tenía que mantener, por ejemplo, 10 marranos, 20 vacas, 5 caballos, 100 ovejas y 20 cabras, por ejemplo. Digamos que esas leyes de 1573 del rey Felipe II son un documento histórico muy importante sobre la visión, cómo tenía que ocuparse el nuevo mundo, precisamente con naciones que tenían que ser literalmente campesinos, para efectivamente autosostenerse. Lo que es interesante también entonces es que como esos aumentan de número, ya no se pueden sostener en las poblaciones de guerras, hay que entregar. Ustedes ven aquí el trabajo de una clase de los años precisamente que hay cuento colombiano en los distintos departamentos y en las distintas épocas, y lo que es importante es efectivamente ver que durante el siglo XIX fue muy grande la cantidad de tierras que se entregaron para nuevos pueblos, también para nuevos pobladores y también para constructores de obras públicas. Digamos que yo iba a construir un camino, a mí me pagaba el Estado, no con plata porque no tenía plata, me pagaba con tierras. Pero si yo era una persona que lideraba un grupo de pobladores que quería fundar una nueva población, el Congreso otorgaba tierras a los que querían fundar nuevas poblaciones. Digamos que es interesante entonces cuánta tierra daban por familia. Hoy digamos, pensemos que ahí daban, por ejemplo, de 40 a 100 hectáreas por familia en 1812. Eran tierras muy, muy grandes, eran unas fincas que hoy en día serían muy grandes. Y eso se bajó hasta 30 hectáreas por familia a mediados del siglo XX. Lo que es interesante entonces es que este problema de designar las cantidades de tierra para quiénes y cómo entregarlas es el mismo problema que vivimos ahora con el posconflicto, cómo crear efectivamente una condición de oportunidad de acceso a la tierra. Y en todo caso, lo que es interesante es que estas poblaciones tienen entonces una situación de distintas situaciones físicas y topográficas. Desde el punto de vista de la arquitectura o el urbanismo que me interesaba en la tesis, me interesaba saber si los antioqueños escogían pueblos en la loma de la montaña, porque hay muchos fundados en el filo de la montaña donde está el camino, en el fondo del río, sobre la ladera, cuáles eran las escogencias. Y entonces, efectivamente, Agustín Codazzi, el gran geógrafo italo-colombiano, en 1853, cita Antioquia dentro de su expedición corográfica. Entonces, precisamente, establece muy bien, muy claramente, cómo es que estaban situados los distintos pueblos. Efectivamente, eso permite entonces entender un patrón de la mayoría de los pueblos estaban efectivamente en valles. Efectivamente, entonces había una situación muy variada de, digamos, de localizaciones. Un poco en el fondo, el territorio antioqueño es tan arrugado, la gente se establecía donde podía, no se establecía en un sitio ideal, sino literalmente donde podía. Era muy variada ese establecimiento. Una cosa que nos importaba mucho desde el punto de vista de la forma urbanística, si los pueblos antioqueños eran regulares, como los de las leyes de Indias, cuadriculados, eran irregulares como eran desordenados. Y en todo caso, esto nos permitió también entender, ustedes ven ahí en el total de pueblos fundados por décadas, la mayor parte de pueblos antioqueños se fundaron más o menos entre 1840 y 1920, digamos, la parte donde ya el café estaba actuando como un gran combustible para el desarrollo económico. En todo caso, una de las preguntas también que hacemos urbanísticamente es, dentro de la ciudad, cómo son los lotes, cómo son las manzanas. Digamos que
las ordenanzas reales hablaba de lotes de 50 por 100 pies, efectivamente, y manzanas de 200 por 300 pies, etcétera. En todo caso, lo que encontramos en nuestro trabajo fue muchos de esos se respetaron muchos de esos estándares, pero una de las cosas más interesantes fue encontrar que más o menos en 1812 el Estado de Antioquia, en plena guerra de independencia, decidió digamos, volver a adoptar las leyes de Indias como estándares en tamaño de pueblo para usarlos hacia adelante. Entonces, las regiones antioqueñas, como ustedes ven ahí, tienen distintos patrones de crecimiento demográfico. En el siglo XIX, algunos caen, hay zonas que exportan población y zonas que son de donde hay emigrantes, hay dos zonas donde hay inmigrantes, eso es muy interesante, esos fenómenos. Y entonces algunas de ellas tienen tasas de crecimiento en población altísimas, un 7% es muy fuertísimo y un 0% pues es mínimo. En todo caso, esto nos permitió entender también otra cosa que es una especie de mitología, es el tamaño típico de la familia antioqueña es muy grande, en familias de 20 personas o 30 personas. Realmente lo que nosotros encontramos entonces es que lo que mejoró a final del siglo XIX fue efectivamente que no que cambiara la tasa de nacimientos, que ustedes ven arriba a la izquierda, sino que bajara muy fuertemente por la salubridad, la tasa de mortalidad y entonces mejorar el crecimiento demográfico. En todo caso, lo que es interesante es que hay una situación de creciente intercambio entre las regiones antioqueñas. Vemos eso que ustedes ven ahorita en negrito acá marcado son forma como el café se extendió en el siglo XIX y siglo XX. Todas estas vertientes colombianas, hoy en día tenemos café, marca, café gourmet, café exportación en muchísimas partes. Es muy bueno el de Huila, muy bueno el del Cauca, muy bueno el de Nariño, etcétera. Efectivamente, el café no es solamente antioqueño, pero lo que es interesante es que el café se extiende en estas llamémoslo, en una forma muy uniforme a lo largo de una cierta altura. El café no coge un territorio más ancho simplemente por la rugosidad de la topografía. Algo que entonces aparece en la historia colombiana del siglo XIX es la llegada de la infraestructura moderna. Por un lado, llegan en algún momento los caminos de herradura, pero por otro lado llegan en los años 1860 en adelante los telégrafos. Los telégrafos son muy útiles para mejorar las condiciones de comercio, pero también son muy útiles para la guerra, las guerras, muchísimas guerras civiles entre liberales y conservadores. En mucha menor proporción llegan a los pueblos antioqueños los ferrocarriles. Era mucho más difícil llevar una locomotora por esos cerros. Después de los ferrocarriles, de 1890 empieza a aparecer la electricidad. En Antioquia hay muchas caídas de agua y muchos pueblos antioqueños tienen muy buena generación. Hoy en día, pensemos en Hidroituango, pensemos en empresas públicas de Medellín, que tiene una potencia eléctrica basada en su gran pluviosidad y en su gran cantidad digamos, de corrientes que generan una gran potencia. Lo que es interesante es que después de los ferrocarriles, ustedes lo ven aquí, digamos, los ferrocarriles dejan de impulsarse más o menos en 1930. En cambio, las carreteras se impulsan mucho desde 1930 en adelante. Se dice que en Colombia los ferrocarriles eran conservadores y que las carreteras eran liberales. En alguna medida, que los gobiernos liberales estaban interesados en las carreteras y la pavimentación, y antes de eso, los conservadores interesados en los ferrocarriles. Lo que es interesante en todo caso es que hay un cambio social y de actividad muy grande en los pueblos. Por ejemplo, los pueblos muestran que había no solamente mayoría de agricultores, sino una proporción muy grande de artesanos, fíjense ustedes, de comerciantes. De manera que entonces hay efectivamente el conjunto antioqueño de esos últimos censos del siglo XIX, una transformación muy grande de la base económica en que los pueblos ya no son pueblos puramente de campesinos, sino son pueblos de mercado muy interesantes. Por ejemplo, empiezan a aparecer profesionales en los pueblos, empiezan a aparecer ingenieros o dentistas o boticarios o doctores. En todo caso, esa situación que queríamos ver de las leyes de Indias tiene que ver con esa forma. Fíjense ustedes que aquí no hay, a pesar de que todas tienen el mismo norte-sur, distintas poblaciones orientadas a esas cuadrículas en una forma, digamos que no siempre es alineada con el famoso cardo de Cumano. Lo que pasa esto es que unas de estas poblaciones tienen 2 plazas o 3 plazas, las más grandes, pero prácticamente muchas de ellas tienen efectivamente una forma de cuadrícula que no tiene nada que ver, que por debajo hay una topografía muy arrugada, digamos, uno diría, no tiene mucho sentido que si tengo una topografía de plano inclinado como puede ser Manizales, el trazado de la ciudad sea una cuadrícula donde va a unas calles con mucha pendiente. En todo caso, el hecho es que también al lado de esas poblaciones regulares hay muchas poblaciones irregulares, como son estas que van apareciendo aquí.
precisamente de lo que queríamos ver era cómo eso se transformó. Algunos de estos pueblos, por ejemplo, algunos de estos son de origen minero, son, digamos, unos chorizos muy, entre comillas, deformes o con unas formas muy caóticas. Ustedes ven aquí la posición de la iglesia con relación a la plaza, la forma de la plaza, la forma de las calles. En el fondo lo que estamos encontrando es que hay una diversidad de formas del pueblo que tenían que ver con grupos étnicos distintos que los iban fundando con circunstancias de fundación distintas, con situaciones topográficas distintas, y entonces, digamos que este estudio formal de cómo el espacio se ocupa, cómo el espacio se divide y cómo el espacio se adapta precisamente en un territorio es interesante. Algunas de las ciudades del territorio antioqueño tuvieron unos planes mucho más conscientes. Por ejemplo, el mismo Agustín Codazzi, ingeniero y geógrafo, pasó a Manizales en 1851, cuando se fundó, y precisamente ustedes ven ahí la forma como las manzanas están divididas y asignadas a los distintos pobladores. Digamos que algunos pueblos como Dabeiba, precisamente, en el norte de Antioquia, pues tienen planos y se conocen, digamos, esos procesos formales de planeación. Lo que en todo caso es interesante para lo que estamos viendo, y como preámbulo a lo que vamos a ver ahora de Bogotá, es que los censos nos dicen muchísimo sobre las regiones, sobre las poblaciones y sobre las sociedades. La lista, por ejemplo, trae una lista de tiempo con número de poblaciones. Lo que podría decir como resumen es que Colombia tiene sin duda una base histórica fundada en el mundo europeo, muy importante en el mundo español del siglo XVI, con muchas fundaciones importantes del siglo XVI. El grueso de las poblaciones colombianas son fundadas por los mismos colombianos en los siglos siguientes. Digamos, hay un urbanismo hecho por los colombianos. Ustedes ven aquí los departamentos de Valle, Lima, Quindío, Risaralda, Caldas y Antioquia, pues la cantidad de poblaciones fundadas por los antioqueños en ese periodo, el cual nos muestra pues, un proceso de aprendizaje muy interesante. Entonces vamos a ver, en contraste con ese siglo XIX, que es un siglo campesino, un siglo de colonizadores, un siglo de arrieros, un siglo de mulas, un siglo de ciudad, una ciudad capital. Esta presentación tiene que ver con un trabajo que hicimos para un Congreso Mundial de Historia Urbana, donde estuvimos en Roma hace 2 años, donde aunque el tema central era qué hizo Bogotá entre el año 47 y 51, en el siglo XX, con su plan piloto alrededor de Le Corbusier y el 9 de abril, ¿qué antecedentes había de eso? Y cómo Bogotá entonces fue transformándose desde el siglo XIX hasta mediados del siglo XX y eso qué significa. Entonces, evidentemente, grandes historiadores como Carlos Martínez, algunos de ustedes están trabajando sobre la historia de los barrios en Bogotá, Carlos Martínez trabaja ese tema, tienen precisamente muy buenos cronistas en la colonia de varios siglos, muy buenos historiadores de los colombianos del siglo XIX y XX que estudian cómo eran las costumbres y cómo fueron las transformaciones de un sitio como Bogotá. Había muy interesante lo que dicen los viajeros, lo que dicen los cronistas. Esto es bien importante porque nos describe realmente, nosotros no tenemos una buena registro de imágenes o de dibujos de la Bogotá del siglo XVIII. Tenemos muy pocos dibujos, algunos pocos mapas. Y entonces, a diferencia de lo que pasó, por ejemplo, en el Brasil, donde tuvo pintores holandeses que pintaron esas ciudades o esos paisajes. Nosotros tenemos algunos paisajes en el siglo XIX. Precisamente la profesora Victoria Mónica Uribe, Departamento de Arte, es una experta en historia del arte colombiano y ahí aparecen las imágenes los paisajes colombianos. Estos dibujos que están aquí precisamente son dibujos hechos en el siglo XX sobre algunos aspectos de Bogotá. Algo que tiene que ver con lo que veníamos mencionando sobre Antioquia, tiene que ver con que en todo el continente hispanoamericano hay esa cuadrícula, hay esa traza urbana. Es increíble que todo un continente muy, muy extenso tiene un mismo, entre comillas, modelo físico urbano. Eso es muy peculiar, eso es otra de las características fuera del idioma, fuera de los temas de cultura y religión importantes. En el caso de Bogotá, Bogotá tenía en el siglo, digamos, desde la colonia hasta el siglo XIX una transformación muy lenta. Digamos, había 6 parroquias a final del siglo XIX, como 6 barrios, y había solamente 2 plazas, que la plaza llamada la Plaza de Bolívar, era la plaza mayor, después de Santander, que tampoco se llamaba Parque Santander, sino se llamaba la Plaza de las Hierbas, porque precisamente los indígenas que venían a Bogotá tenían sus verduras, sus provisiones, era como el Farmers Market, el mercado campesino, donde se
donde hoy en día está el edificio Bianca. Esa era la Plaza de las Hierbas. Después Bogotá en el siglo XIX creó la Plaza de las Maderas, donde hoy en día está cerca de San Victorino. Era como la zona de las ferreterías, la zona de los materiales de construcción. Digamos que es muy importante el hecho de que en el año 1861 el general Mosquera era precisamente enemigo de la iglesia, decide expropiar las propiedades de la iglesia. Digamos, la iglesia tenía también un número importante de propiedades urbanas y rurales en toda Colombia y en toda América. En todo caso, esa lucha liberal conservadora se centra en gran medida en esa de controlar las propiedades de la iglesia. Esas propiedades de la iglesia se expropian y se rematan, se hacen unas subastas públicas y acaban teniendo pues muy diferentes propietarios. Muchos de los conventos, por ejemplo, Santo Domingo, por ejemplo, San Francisco, etcétera, pues se vuelven precisamente propiedades privadas o propiedades del Estado. En todo caso, en el siglo XIX, la ciudad de Santa Fe, Bogotá, crece por un 50%. Digamos que la ciudad estaba aumentando su población, pero no va a aumentar tanto su población, su espacio, como va a pasar en el siglo XX. Digamos, había 170 personas por hectárea en 1905, apenas había 100.000 habitantes con ese cambio de siglo, pero esa era una densidad muy, muy alta. Es decir, que pensemos en la pandemia, pensemos en el aislamiento social, distanciamiento. Había una situación de mucha congestión en las viviendas, había una crisis higiénica. Había una crisis higiénica no solamente por la cantidad de gente hacinada en los inquilinatos, sino porque Bogotá no había crecido, aumentando su perímetro sustancialmente, como pasar en el siglo XX. Porque tampoco había acueducto moderno, había efectivamente acequias, había una contaminación muy grande, había efectivamente una situación, digamos, de desarrollo hospitalario y médico todavía pues muy precaria. Entonces, efectivamente, estamos ante una época que es higiénica, en contraste a lo que va a pasar en la Bogotá del siglo XX, donde van a ser muy importantes los médicos, los doctores, cada vez más importantes en este sentido. Entonces, Bogotá tenía en esos planos de final del siglo XIX. Muchos de ustedes están haciendo trabajo sobre Bogotá. Les reitero la importancia de conseguir cartografías de Bogotá. El trabajo de Germán Mejía sobre la Bogotá del siglo XIX es muy importante. Y los trabajos de Luis Carlos Colón sobre los barrios de Bogotá, las primeras décadas del siglo XX, son sumamente importantes. Esta Bogotá que aparece en esta imagen aumenta dramáticamente en el siglo XX con muchísimos barrios. Entonces, en estos mapas de Bogotá, eran precisamente una ciudad pequeña, aparecían unas muy pocas industrias, muchas iglesias y muchos conventos, por supuesto, algunos monumentos, algunos edificios públicos, algunos bancos, algunos hoteles, pero todo en muy pequeños números. Efectivamente, una de las cosas interesantes en el almanaque de Vergara y Vergara, digamos que una guía turística de la ciudad a mediados del siglo XIX eran los almanaques. Los almanaques describían la historia de la ciudad o los lugares, la topografía. Bogotá no tenía un acueducto público, pero sí tenía, como la Roma clásica, fuentes públicas. Abel Herrera está haciendo un trabajo sobre los acueductos romanos. Fuentes públicas en Santa Fe, Bogotá, son herederas de las fuentes romanas. Fuentes públicas eran sitios socialmente muy importantes para la convergencia de las personas. Las aguateras eran muy importantes como mujeres que con sus múcuras, con sus barro, redistribuían el agua. Existía el acueducto las 3 veces. Barril, Búho y Búho. Digamos, el acueducto era literalmente un servicio de personas que cargaban el agua antes de que eso existiera. Existían muy pocas fábricas. Ustedes ven aquí en la fábrica de loza, había una industrialización mínima, casi que no había llegado la revolución industrial. Había muy pocas máquinas de vapor y, por supuesto, no había llegado la electricidad. ¿Cuál es el cuadro de esa ciudad en ese momento? Estamos hablando de 1850, 1880. Muy lento crecimiento demográfico. Gran parte de eso tiene que ver con esas, digamos, limitaciones en el crecimiento económico, pero también con fuertes epidemias, muchas epidemias en una ciudad como Bogotá. Efectivamente, muy pocos servicios públicos, las fuentes públicas muy pobres y muy limitadas. Entonces, efectivamente, la ciudad en todo caso, como pasa con la revolución en general, le va llegando la moda de las mejoras urbanas, le va llegando la moda de que ingeniería victoriana tiene que ver con unas mejoras que son, por ejemplo, introducir nuevos edificios de mercado. Eso pasó en París y eso pasó en gran parte del mundo. En Bogotá se empezaron a hacer nuevos mercados. Ya no eran las plazas de mercado con los víveres en el piso. Empezaron a llegar cosas como el telégrafo y después el teléfono en 1885. Empezó a llegar el alumbrado de la ciudad. La ciudad era muy oscura y muy sucia. Llegó primero un alumbrado de velas de cebo,
Bogotá, donde se mataba el ganado y los marranos en la Plaza de Bolívar, olía a cebo y las velas con las cuales se alumbraban las calles, las pocas calles alumbradas en la colonia, pues olían a chicharrón, porque eran con grasa animal. Entonces la aparición de alumbrado de gas fue muy importante en 1871. Para nuestra historia, las ciudades, el alumbrado eléctrico no empieza sino en los años 1880. Y solamente en 1872 se empiezan a hacer algunos alcantarillados. Digamos, otra vez Faber Herrera está haciendo el tema de los acueductos y alcantarillados romanos. La introducción de las alcantarillas es muy importante en el caso de París, en el caso de Londres. Y a Bogotá llegó tarde el alcantarillado. Cuando yo alcantarillado en una calle, tengo que mejorar el pavimento en piedra o en ladrillo. Eso mucho antes de que hubiera pavimentos en asfalto, que pasaron muchas décadas para que hubiera asfalto. Cuando entonces Bogotá empieza a crecer ya, crece por ejemplo hacia el suburbio de Chapinero, del norte, crea el tranvía de Mulas de 1884, unos 20 años antes de tener tranvía eléctrico. Efectivamente, como alguno de ustedes está viendo, solamente se crearon las divisiones de barrios formales a final del siglo XIX, y ha habido otras a finales del siglo XVIII. En todo caso, son unos pocos barrios. Hoy en día tenemos un número de barrios extraordinario. Yo diría que en Bogotá puede haber más de 1000 barrios. Pregunta para todos ustedes, en 3 minutos. ¿Cuál es el número de barrios que tiene Bogotá? ¿Cuál es el número de UPZs que tiene Bogotá? ¿Y cuál es la diferencia entre un barrio y una UPZ?
Efectivamente, esas divisiones urbanas las vimos precisamente en el mapa de Roma de la época de los reyes, por la que la de los arrondissements de París, siglo XIX, pues tiene que ver con esa visión, cómo hay que administrar la ciudad en territorios mucho más pequeños. La UPC, manera de mirar precisamente por localidad, y no preguntamos ahorita lo que son las localidades en el caso de Bogotá, una idea universal y permanente a lo largo de la historia de las ciudades de cómo hacer unas divisiones de la ciudad para poderlas manejar. El acueducto de hierro llegó a Bogotá a final del siglo XIX. Tener acueductos fue muy importante. Algunos de ustedes otra vez fue a ver, están trabajando en los acueductos romanos. Muchos de ellos tenían que ver con el hierro. Antes de ellos, los romanos tenían que ver con el plomo, la famosa plumbaginosis, pero los acueductos de hierro empezaron a volverse muy importantes en el siglo XIX en general. El acueducto de Bogotá fue muy un fracaso durante un tiempo importante porque no tuvimos buena respuesta pública al cuidarlo y a pagar por él. Y digamos que fracasaron los empresarios en esa época hasta que se volvió municipal. En ese momento se querían, los primeros servicios públicos eran privados, pues tenemos en el teléfono o el gas o el acueducto pues, o el tranvía. Después se quiso tener municipalización, quiere decir volverlos de la propiedad de la ciudad. Por ejemplo, el alumbrado público. Por ejemplo, Bogotá tuvo lo primero energía de la familia Ospina, luego energía de la familia Samper, la familia Dávila, solamente mucho después energía de una empresa de energía de Bogotá. Digamos que entonces esa transición hacia servicios públicos, ya no privados, sino municipales, pues es muy importante. Ocurre en muchas ciudades del mundo, ocurre en muchas ciudades colombianas. Hoy en día tenemos inclusive un fenómeno posterior. Tenemos el fenómeno de que los servicios públicos han pasado otra vez a ser privados. Entonces, pregunta para todos ustedes, ¿qué ventajas o desventajas tienen para los ciudadanos que los servicios públicos sean públicos o que sean privados? 3 minutos.
Bueno, efectivamente, nosotros tenemos entonces que el siglo XIX trae muchas mejoras urbanas que se tienen que extender a muchas ciudades. Bogotá tenía un tamaño mucho más chiquito que Caracas o que Lima, que Santiago de Chile o que Buenos Aires o que La Habana o que México. Y en consecuencia era mucho más modesto ese tipo de modernizaciones que estamos viendo acá. En todo caso, aparecieron cosas muy importantes como los pasajes comerciales. Todavía tenemos en el centro de Bogotá los pasajes Rivas, el pasaje Hernández, y los pasajes comerciales son una invención que surge a principios del siglo XIX en ciudades como París o Bruselas o Londres, a conectar a través de una vieja manzana, digamos, propiedades que permiten crear dentro comercios, y entonces permiten entonces avivar centros de manzana y son muy importantes. Una ciudad como Bogotá entonces inaugura, es una ciudad donde haya habido muchos incendios, pero inaugura su primer cuerpo de bomberos a final del siglo XIX. Pero algo fundamental entonces es esa gran dimensión de la expansión suburbana. Era más o menos en 1864, precisamente con las propiedades expropiadas a la iglesia y con otras, aspira a hacer un ensanche de Bogotá. Se usaba la palabra ensanche. Ensanche que decía crear unos nuevos barrios con unas nuevas vías, una especie de ciudad nueva en el borde de la ciudad anterior. Habíamos visto el ensanche de Viena en días pasados en alguna medida y algunos de ustedes habrán visto el ensanche de Barcelona, muy importante, hecho por Barcelona en la segunda mitad del siglo XIX, por Cerdá. En todo caso, la expansión tenía que ver con expansión de los servicios públicos, expansión de sus pavimentos o sus alcantarillados o sus tranvías. Hacemos lo que vimos ya de Chicago, por supuesto la utilización de la energía que estaba llegando. Hacemos que Bogotá creció casi 4 veces entre 1905 y 1927. Precisamente eso es lo que personas como Luis Carlos Colón hacen bien en sus mapas de Bogotá y de barrios mostrarnos. Dijimos que en el siglo XIX se crea entonces una nueva idea del bienestar en las ciudades, una idea de que hay una infraestructura técnica muy importante. De esto hablamos mucho en nuestro CBU sobre grandes proyectos. Precisamente se habla del concepto de ingeniería municipal. Quiere decir que hay un ingeniero municipal, o varios, que están encargados de tener precisamente con una planeación técnica de distintos aspectos de las vías, de los servicios públicos de la ciudad. Son un órgano de planeación y de gerencia técnica de la ciudad muy importante. Es el corazón de lo que después van a ser órganos de dirección de la ciudad. Hoy en día está el Instituto de Desarrollo Urbano para una ciudad como Bogotá, o la Secretaría Distrital de Planeación, o la Secretaría de Obras Públicas. Nuestros ingenieros son todavía muy chiquitos, muy jóvenes, se han fundado hace muy poco tiempo nuestras escuelas de ingeniería, entonces por eso toca contratar con firmas como Pearson e Hijos, en 1907, los planes de alcantarillado de Bogotá. Digamos, no había capacidad local para hacer eso. Él crea una Secretaría de Higiene. Los médicos se vuelven muy importantes, pero práctica y políticamente los médicos empiezan a decir, necesitamos controlar la contaminación de las aguas que hay sobre la ciudad. Las aguas que vienen de los cerros hay que cuidarlas en su fuente, hay que comprar los cerros. Los médicos proponen al Consejo de Bogotá que se compren los terrenos de los cerros. Bogotá los compra con gran sabiduría. Tenemos un proyecto maravilloso, es el Parque Los Cerros de Bogotá. Pregunta para todos ustedes, ¿qué sentido tener un Parque de los Cerros en Bogotá? ¿En qué consiste el Parque de los Cerros de Bogotá? 3 minutos.
Entonces, efectivamente, tenemos un cambio enorme. Los médicos son unos grandes impulsores de la mejora higiénica o higienista de la ciudad. Eso tiene que ver con, por ejemplo, pavimentar con macadam. El macadam efectivamente es un afirmado a base de arena y arcilla compactadas, anterior como tecnología de pavimentación muy económico a la del asfalto, que vendrán décadas después. En todo caso, los tranvías eléctricos permiten ya un sistema de transporte masivo de mejor calidad. Los troleibuses se van a demorar 40 años más en llegar. Hay problemas de tráfico en Bogotá porque a principios del siglo XX llegan los vehículos automotores, entonces hay algunas regulaciones o normas de tráfico. Empezamos a hacer una cosa bárbara que es cubrir los ríos. Ahora tenemos en los Andes, precisamente tenemos el eje ambiental, donde tenemos el intento de Salmona de tener descubierto el río San Francisco, que viene desde la Quinta de Bolívar y más arriba. Cubrir los ríos significaba que no nos interesaban paisagísticamente y no nos interesaban, digamos, los consideramos algo que era un obstáculo. Y hoy sabemos por los sistemas urbanos de drenaje sostenible, los SUDS, SUDS, es muy importante volver a tener, digamos, un sistema de drenajes distintos en la ciudad. Son los SUDS, SUDS. ¿Qué ventajas deben aportar a un nuevo urbanismo verde? 10 minutos. Disculpa, Fernando, ¿será que puedes repetir la pregunta? Sí, la pregunta es, ¿qué son los SUDS? SUDS, S de sombrero, U de Ulises, D de dedo, S de sombrero. ¿Cuál es su aporte al urbanismo sostenible? Entonces tenemos efectivamente que estamos cubriendo los ríos en los años 1910, 1920. Hoy estamos tratando de volverlos a descubrir, lo que ustedes habrán contestado sobre los SUDS. En esa época hay una fiebre colombiana y mundial sobre crear sociedades de mejoras públicas, o sea, una sociedades, digamos, de ciudadanos interesados en ayudarle a los municipios a hacer mejores parques, mejores andenes, mejor señalización, mejores monumentos, mejor aseo público. Efectivamente, en una ciudad como Bogotá se están aplicando las técnicas que se desarrollaron en Inglaterra 30, 40 años antes de aplicar cloro para precisamente matar agentes nocivos en el agua. Y se empiezan a usar buses en 1923, digamos que poco a poco se está motorizando el transporte público, ya no solamente tranvías. Ya surgen algunos urbanistas criollos que proponen planes de Bogotá futuro, precisamente Enrique Uribe Ramírez es uno de ellos que propone una serie de precisamente vías en diagonal y plazas, un poco como hemos visto en distintos casos anteriores en Europa.
Se crean hospitales con pabellones. Hay alguien trabajando sobre la historia del hospital de la Fundación Santa Fe. En los años 20 se crean los hospitales San José, etcétera, San Juan de Dios, en el sur de Bogotá, con el sistema de pabellones. Los pabellones eran un modelo de arquitectura inventado en París en el siglo XIX para tener separados a los pacientes de distintos temas médicos. Hay huelgas, una huelga general de los arrendatarios en el año 1927. Estaban muy caros los arrendamientos. Eso muestra un problema de vivienda, sin duda ninguna. En todo caso, se producen en los años 20. En 1920 a Colombia le llegó la bonanza de los 25 millones de dólares de la indemnización de Panamá. Eso permitió hacer muchas obras y entonces hay muchas mejoras que hacen compañías como Ulen, que era una compañía norteamericana haciendo plazas de mercado, haciendo muchas cosas. En el año 1930 se produce un cambio del gobierno conservador al gobierno liberal y esa república liberal está muy interesada en varias modernizaciones de la ciudad. En primer lugar, están de contratar a un consultor norteamericano, Bartholomew, en 1930, que era un campeón de Estados Unidos en la planeación de nuevas ciudades, pero él interviene por un tiempo muy corto, y crea una oficina en Bogotá en 1933 para ampliar las calles, para embellecer la ciudad, y crea la idea de que Bogotá tenía que tener un plan, y era un plan regulador de su crecimiento. Se planea la apertura de la avenida Caracas, que es muy importante, sigue siendo una vía fundamental para después el troncal de la Caracas, o después el Transmilenio, o después ahora el metro. Se planea el nuevo campus muy moderno de la Universidad Nacional en el año 36, con arquitecturas al estilo europeo de Bauhaus y de modernidad. Se planean muchas obras de mejoramiento de la ciudad, empezando por su gran acueducto moderno, para celebrar los 400 años de fundación de la ciudad. Se crean nuevos edificios de ministerios, se hace en el manual de urbanismo de Brunner. Efectivamente, en todo caso, la ciudad avanza mucho con regulaciones y zonificación. Vemos que una de las ideas que vamos a ver es que el urbanismo moderno en el siglo XX planteaba de que no en todas las actividades se deben cumplir en cualquier zona de la ciudad. Entonces hay una cosa que se llama zonificación. Tengo una zonificación industrial o una zonificación comercial o una zonificación de vivienda. Y entonces yo puedo tener entonces una ciudad con una especialización en el uso por zonas. Efectivamente, la Universidad Nacional tiene apariencia muy moderna. Todavía no había árboles cuando se construye. Efectivamente, los techos parecían por fuera planos, pero realmente son techos en de barro. Digamos, la cubierta plana era una especie de símbolo de la arquitectura moderna. Hacer una universidad moderna con nuevas carreras, con campos deportivos, con espacios verdes, la arquitectura nueva era un símbolo de aprecio a la modernidad. Bogotá entonces había creado esa sección de estudios para hacer planos y tener efectivamente el uso, por ejemplo, de las aerofotografías para poder planear la ciudad. La ciudad realmente era esta colcha de retazos que vemos acá, una serie de barrios sueltos. Digamos, aquí está la zona norte, donde está Chapinero, precisamente esta zona se ve extendido por el tranvía final del siglo XIX. Pero Bogotá crecía con un gran desorden en todo su perímetro, especialmente hacia el sur y hacia el occidente, con barrios obreros. Entonces había que ponerle efectivamente orden a la ciudad. Una de las cosas que había que ponerle orden también era el centro de la ciudad, esta era la Plaza Bolívar, fue remodelada muy fuertemente en 1960 y que tenía, antes de eso, tenía pues una cantidad de fuentes y rejas y tenía una decoración muy distinta. Una cosa que proponen en los años 30, por ejemplo, Brunner, un urbanista vienés que llega a Bogotá, crear en esa, se llamaba la primera calle real, o crear efectivamente unas arcadas, o sea, un paso cubierto en los dos costados, de manera que los peatones estén protegidos. Todavía existían en esa época grandes edificios coloniales como Santo Domingo, con un gran claustro y con una gran iglesia, después eran demolidos para crear edificios modernos. En todo caso, que es encargado de modernizar a Bogotá en los años 30, planea hacer grandes avenidas con el estilo estético europeo de la época, que era crear muchos monumentos, mucha arborización, digamos, efectivamente crear una situación muy agradable donde efectivamente había una ciudad verde. Este es el modelo de la ciudad jardín que Europa se estaba aplicando, digamos, donde todavía el automóvil no está robándose toda la escenografía. En todo caso, se quería tener parques lineales. Bogotá tiene una cantidad de quebradas y de ríos que bajan desde la montaña hasta el río Bogotá. Entonces, desde el sur hasta el norte, y esto precisamente Brunner dijo, a diferencia de los españoles que no habían tenido interés en los ríos, y precisamente Brunner de Ciudad Jardín, crear parques lineales, quiere decir crear al lado y lado de la quebrada una canalización de la quebrada, por ejemplo el río Arzobispo, crear unas calles laterales que aprovechen esa arborización y ese aspecto
efectivamente tener un carácter donde la naturaleza de la ciudad sea interesante. Entonces Brunner crea precisamente un plan vial, claro, en gran medida un plan urbano es un plan vial, no es solamente un plan vial. Brunner planea entonces crear algunas vías digamos, importantes, distintas de las vías coloniales, estas llamémoslas son arterias mayores, que planea para conectar los grandes sectores de la ciudad. Y ese plan vial empieza a construirse muy despacio, con muchas dificultades. Brunner, profesor de arquitectura y de urbanismo en la Universidad Nacional, que funda su Facultad de Arquitectura en el año 36, y el Consejo de Bogotá le patrocina este gran libro, que es un gran texto de Brunner. Tiene precisamente lo que Brunner ha leído sobre qué es el urbanismo, tiene que ver con nuestro curso. Hay una idea de cómo manejar la ciudad, el tema de la política urbana. Hay un problema de cómo es que tiene que ser técnicamente la ciudad, las técnicas del urbanismo, la ingeniería del urbanismo, las infraestructuras. Hay un tema estético, diseño urbano, que tiene que ver con el arte urbano, la calidad, digamos, espacial, la calidad estética de la ciudad, digamos. El urbanismo tiene que ver con unas dimensiones muy distintas, muy complejas. Entonces, lo que está planteándose antes de que llegue Le Corbusier, del cual vamos a hablar ahora, es efectivamente unas zonas quebradas que estén tratadas paisajísticamente. Se hable de cómo manejar la extensión de la ampliación urbana, cómo rehabilitar sectores que ya están dañados. Digamos, primera vez se habla de cómo renovación, cómo tratar un tugurio. Como ese problema que vemos siempre, que Bogotá tiene una desproporción entre su cantidad vehicular, su cantidad de vehículos, su tráfico, sus vías. Entonces, ese es un problema muy antiguo de décadas, y entonces se planea un plan de ir comprando terrenos a los lados de las vías y ir ensanchando poco a poco, van saliendo como esas muelas. Se planea, ustedes conocen el barrio de La Soledad en Bogotá, el Parkway, que lo vimos también para el caso de Chicago, días pasados, tiene que ver con calles, con jardines, parkways. Digamos, se hicieron algunos en Bogotá, después se hicieron, por ejemplo, por Ospinas y compañía en barrios como el Chicó. Barrios verdes, pensemos que en muchos barrios verdes, pensemos en Cosaquillo, pensemos en La Magdalena, alguna de ustedes está trabajando sobre esos barrios en Bogotá, tienen esa calidad muy, muy verde que alguien como Brunner, que venía de Viena, que tiene esa misma calidad, quiso tener. Pero eso hace un contraste muy, muy grande lo que viene entonces en los años 1930 y 40 a nivel mundial, porque los modernistas, sobre todo en los congresos internacionales de arquitectura moderna, los CIAM, fundados en 1928 por Le Corbusier y otros europeos, plantean unas propuestas de ciudad muy distintas, donde va a ser mucho más importante el automóvil, donde va a ser mucho más importante la densificación de la ciudad, donde va a ser mucho más importante la verticalización de la ciudad. Algunos de ustedes están trabajando sobre los rascacielos, su origen, su explicación, sus dificultades. Decimos aquí entonces que hay un tiempo de los arquitectos modernos, digamos, que funda una sociedad colombiana de arquitectura, se funda una escuela de arquitectura, se establecen unos bonos para precisamente financiar el desarrollo urbano en el año 43. La misma sociedad de arquitectos hace un poco de la ciudad, digamos, interviene para decir a los arquitectos nos gustaría que la ciudad fuera así, y planea un ferrocarril periférico, digamos, por primera vez se plantea un ferrocarril metropolitano, se planean bloques para empleados, algunos de ustedes están trabajando sobre Singapur, que tiene muchos edificios para empleados, efectivamente los empleados, decimos que en una zona como Plaza Litre, que se construyó en los años 80 y 90 del siglo pasado, en gran medida se empezó a pensar precisamente como una zona donde debía haber muchas viviendas para empleados. Los troleibuses llegan 20 años después de los buses. En todo caso, se fundan revistas de defensa de la arquitectura moderna, como la revista Proa, en el año 46. Entonces, ustedes ven que entonces esta ciudad que está a la izquierda, digamos, con Chapinero completamente separado de Bogotá, va acabando conectando Chapinero con construcciones intermedias a lo largo de la carrera 13 y la carrera séptima. Y finalmente Bogotá sigue siendo una especie de territorio muy complejo, en crecimiento, en que esos bordes son muy dinámicos, muy cambiantes. En el oriente está frenada porque están los cerros y porque hay una norma que dice que por encima de 2.700 metros no vamos a dar agua, y entonces no nos van a dar servicios a los edificios y obras que se quieran plantear ahí. Pero en cambio, hacia el occidente, el río Bogotá está muy lejos, entonces Bogotá crece muy desordenadamente hacia el occidente, como pasa hacia el sur y como pasa hacia el norte. Hay que ponerle orden a la ciudad. Entonces alguien como Carlos Martínez, que está aquí, es un arquitecto que había estudiado ingeniería y después había estudiado urbanismo, precisamente en Europa,
precisamente él se convierte en uno de los motores de la idea de crear efectivamente un urbanismo moderno en Bogotá, distinto al que tenía Brunner. Aquí está precisamente el plan vial de la sociedad colombiana, quería un ferrocarril ciudad, era más fácil construirlo, fue una lástima que esto no se hiciera, un excelente circunvalar. Estas eran algunos interiores que tenía Bogotá en ese momento que claramente eran insuficientes ya para mover esto. Los problemas con la modernización de la ciudad es el obstáculo que significan las cosas pasadas, las cosas preexistentes en la ciudad. ¿Yo qué hago con el pasado? Pregunta para todos ustedes. ¿Cuál es el problema del pasado en una ciudad? ¿Qué hacemos con el pasado en una ciudad? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué es valioso del pasado? ¿Qué tiene que ser modificado o descartado del pasado en una ciudad? 4 minutos. Fernando, qué pena. Daniel Botero tiene una pregunta, entonces si quieres, Daniel, Sí, puedes sí, prender por el favor, micrófono. Daniel. Ahí se escucha, profe. Sí, Sí, Daniel, perfecto. Es que yo tenía una pregunta con respecto como a la ciudad, y es que, digamos, ahorita, no sé si fue en el Congreso o en el Consejo, que se aprobó como el área metropolitana de Bogotá, y con respecto a eso, me quería preguntar por qué Bogotá creció de manera como tan centralizada, como a nivel urbano, y no creció como algunas ciudades europeas, como a nivel metropolitano, que es como varios sectores unidos mediante como muy buenas vías. Y lo otro es a qué se debe que se construya tanto edificio de muchos pisos como alrededor de los cerros. ¿Es por la cimentación? Listo, yo no voy a contestar ahorita para no distraer a los que están contestando la pregunta, pero ahorita más tarde atiendo todas tus preguntas que están muy buenas. Sobre musicalización, sobre área metropolitana. Daniel, gracias por la pregunta.
Bueno, efectivamente, esos problemas del pasado, esos usos del pasado tienen mucho que ver con lo que en el caso de París, que vivimos hace unos días, enfrenta cuando hay una modernización de la ciudad. Estorban las cosas que están antes. Entonces las empezamos a tumbar indiscriminadamente y después descubrimos que algunas de ellas tienen algún valor y venimos en la discusión de qué cosas antiguas tienen valor y por qué lo tienen y qué cosas antiguas no tienen valor y por qué conservar y qué formas de conservación del pasado podríamos tener. Ese es uno de los problemas de la Bogotá mediados del siglo XIX. Este gran convento de Santo Domingo precisamente era uno de esos grandes territorios que era un lote que ya pertenecía al Estado por las expropiaciones de Mosquera. Efectivamente, entonces el gobierno de Eduardo Santos precisamente decide construir ahí Palacio de Telecomunicaciones. Ese es un gran debate, digamos, entre liberales y conservadores. Se quiere hacer un edificio precisamente con arquitectura moderna, este edificio que está todavía en la séptima calle, digamos, 14. Efectivamente, eso muestra esa tensión entre modernización y historia. En un momento determinado, en el año 47, el presidente de la Sociedad Colombiana de Arquitectos decide invitar a Le Corbusier a Bogotá, y a que le encarguen en Bogotá no solamente unas conferencias, sino unos planes. Entonces, se encargan también a una compañía. En el año 47 hay un incendio de Tumaco, donde estaba viviendo Eddie Gabriela. Un incendio de Tumaco, que es una población de madera, y entonces para reconstruirla se decide encargar a una firma que se llama TPA de los Estados Unidos de urbanistas para que haga un gran plan de modernización de la construcción de la ciudad. El alcalde Masuera, que estaba en Bogotá, decide hacer fuertemente la avenida la décima. Entonces, para eso hay que hacer una demolición masiva de casas viejas y abrir una calle nueva. En el año 48, un año después de que Le Corbusier llega a Bogotá, se hace la gran conferencia panamericana en Bogotá. Es efectivamente una conferencia mundial muy grande, digamos, de interés mundial, aunque es latinoamericana, donde se funda la OEA. Efectivamente, con ese motivo hay muchas obras en la ciudad, obras de modernización, avenidas, etcétera. Una de esas obras consiste en transformar el antiguo museo panóptico en museo. Precisamente alguno de ustedes está trabajando sobre el tema de la arquitectura penitenciaria. Se abren avenidas nuevas muy importantes como la Avenida de las Américas. Vemos que el año 48 entonces ocurre, en abril del 48, el asesinato de Gaitán. No vamos a hablar más de eso. Ocurren muchas destrucciones e incendios en el centro de la ciudad. 36 tranvías incendiados, 2.500 muertos. Pensemos en los desórdenes de la semana pasada. Se plantean hacer entonces, como se incendian muchos edificios en la calle, en la carrera séptima, hacer edificios escalonados, modernos, sobre la calle Real. Se crea una oficina del plan regulador, nuevamente, una nueva oficina de planeación de la ciudad. Se empiezan a hacer grandes proyectos de vivienda en Musú y Los Alcázares. Algunos de ustedes están trabajando sobre vivienda en Chile. El tema de la vivienda es muy importante en toda América Latina, en todo el mundo, en los años 50, 60, 70. La vivienda social patrocinada por el Estado. Organizaciones internacionales como la del Banco Mundial en los años 50 para apoyar financieramente la creación de infraestructuras. Se publica el Plan Piloto de Bogotá en los años 50 y 51. Ese plan piloto que hace Le Corbusier, del cual vamos a hablar más, pues implica precisamente muchas ideas muy nuevas, grandes avenidas y grandes edificios y grandes centros de vivienda y gran zonificación. Bogotá tiene en ese momento 700.000 personas. Tiene en ese momento entonces la idea de tener unos grandes proyectos de vivienda. Los tranvías fueron incendiados en el año 48 y se acaban de suprimir en el año 50. En todo caso, en ese momento se empieza a discutir en congresos internacionales de arquitectura moderna cómo es que son importantes los centros cívicos, hay que remodelar los centros de las ciudades, cómo hay que tener unos barrios con cierta fortaleza. Uno de ustedes está trabajando en los barrios de Bogotá. Pero lo que está pasando en la realidad, fuera de que los teóricos están haciendo sus planes, es que está creciendo la invasión de terrenos urbanos en el perímetro, está creciendo la normalidad urbana. Precisamente entonces se está planteando cómo hacer las primeras autopistas periurbanas. La autopista norte se hace en el año 51, de los Héroes en adelante, y efectivamente entrega un plan regulador en el año 53. Esto coincide precisamente con lo que Daniel Botero hace un momento y todavía lo vamos a explicar o discutir. En todo caso, Jerez Gaitán es un líder muy importante que de origen popular ha sido en el barrio de Las Cruces, en Bogotá, estudia Derecho, se especializa en Italia, en Derecho Penal, carisma, extraordinaria capacidad de hablar
extraordinaria frente a los públicos, se vuelve candidato nacional y un candidato que representaba aspiraciones populares muy fuertes. Bogotá entonces había pasado de ser esta Bogotá, llamémosla pacífica, y con muy poca congestión, a esta ciudad congestionada donde esa misma calle colonial no se había ampliado. Efectivamente, esto mostraba efectivamente la necesidad de modernizarse. Entonces, el 9 de abril del 48 trae una cantidad de proyectos urbanos notables. Digamos, efectivamente, mucha gente se toma la policía, de la policía se pasa como a la revuelta. Precisamente el paralelismo que viene pasando recientemente, como la policía es una pieza crítica en la política y en el orden urbano. Efectivamente, las curvas muy con la el gobierno, efectivamente, y esa yo creo que impide finalmente que haya una revolución política, porque aunque hay una construcción, realmente, como se ve en este gran libro de Jacques April-Lisset, existen muchísimas fotografías, existen muchísimas fotografías y existen muchísimos textos, entre otros de García Márquez. Esta es la de Bogotá. Vamos, sin embargo, hay muchos bogotazos, hay muchos similares a estos en otras ciudades de Colombia, donde igualmente hay rebeliones contra el gobierno, rebeliones contra los observadores, rebeliones contra los comerciantes, locales comerciales, ataques a algunos lugares de la iglesia. Digamos que ese fenómeno es exclusivamente bogotano. Lo que en todo caso se plantea como hacer es que esas manzanas viejas, que aquí con las sumisiones que vimos hace unos días de la manzana colombiana, quieren arrasar esas manzanas y crear unos grandes bloques, como los que estamos viendo aquí. Siguiendo la pregunta de Daniel, tiene que ver con que precisamente en el año 47-48, con motivo de la presencia de Le Corbusier y de Abril, realmente Bogotá decide que hay que empezar a densificar. Bogotá ya tenía algunos edificios altos, como el nada, que quedaba, hoy está el Banco de la República en la séptima con la avenida Caracas, esta es la gobernación de Cundinamarca, pero digamos no había un urbanismo que estuviera promoviendo, que construyera verticalmente de una forma importante. Entonces aquí están Le Corbusier, que era el gurú, el profeta de la arquitectura moderna, que llega en junio del 47. Los arquitectos jóvenes que estaban precisamente invitándolo y creyendo ciegamente en lo que decía. Toda la Facultad de Arquitectura agradables de Bogotá, como por ejemplo su ser, precisamente su paisaje, la belleza de la sabana, también mucho desorden, mucho tráfico. El alcalde de Bogotá, que era Masuera, que está aquí a la izquierda, y un gran urbanizador después, con negocio privado de él en su propia empresa, que todavía existe, pero él no conocía a Le Corbusier, y sin embargo él era el que entendió muy bien la importancia de esto. En el año 87, Le Corbusier en Colombia, extremadamente conservadas por Germán Samper, con Le Corbusier en París, enseñó poder mejorar el sistema vial. Entonces tenía 2.700 hectáreas, 600.000 habitantes, tenía 200 habitantes por hectárea, o sea, mucho menos que la densidad que teníamos a principios de siglo. Por haberse extendido rápidamente, había bajado su densidad. Efectivamente, la ciudad tenía entonces una zona donde había que, se quería aumentar en la zona central la densidad a 350 habitantes por hectárea. Precisamente la discusión o el debate sobre la densidad es muy importante. La administración insistió. Que Le Corbusier planteó entonces fue volver verdes, más claramente esta idea, como dijimos, ya lo había dicho Brunner, todas estas zonas del borde de la montaña, del borde de los ríos hasta llegar al río Bogotá, y crear una ciudad de parques verdes, que en el fondo era seguir lo que habíamos visto en ciudades como Chicago. Corbusier plantea en Bogotá entonces este sistema de las 7 vías. Digamos que las vías van desde una vía 1, es una vía intermunicipal, hasta unas vías más y más pequeñas que un tamaño, vías inclusive que pueden ser peatonales. Ese sistema de las vías en Bogotá se vuelve un experimento que a nivel de la ciencia urbanística pues es pionero. Corbusier quería entonces, este es el centro de Bogotá, abrir toda la carrera sexta, una vía nueva que nunca se abrió, quería intervenir la zona central de donde está en la Plaza de Bolívar. Entonces, este es el plan director de Le Corbusier
se ven las zonas donde él quería ciertos usos, zonas para conservar, para suprimir, para tolerar. Digamos, en el fondo son zonas de intervención, en el fondo hay una gran cirugía. Esa gran cirugía es la misma que veíamos nosotros cuando hablábamos de París en el siglo XIX, cuando Haussmann estaba queriendo la ciudad. Mucho mismo el un barrio como esto es una lástima. El Corbusier lo dejó años, pero Bogotá no lo hizo. Él quería unas zonas distintas de las anteriores. Dentro de las manzanas había estas zonas libres interiores que había agrupaciones de vivienda muy variadas, con una vida interior en ese barrio muy interesante. Y una pregunta para todos ustedes: ¿por qué estas viviendas están orientadas de esta forma? Hace que Le Corbusier y su equipo haya dibujado esta zona de plan futuro para Bogotá, viviendas estas en esta orientación, que hay las viviendas como ellos. Bueno, efectivamente, para la arquitectura moderna el tema de la orientación solar era sumamente importante, y para, digamos, el movimiento solar precisamente tiene, los estudiantes de arquitectura lo saben muy bien, características que nos permiten situar, digamos, la arquitectura, las fachadas en una forma muy interesante. Es una lástima que muchos de los planes de vivienda que Le Corbusier planteó para Bogotá tienen este tipo de agrupaciones de vivienda, unas edificaciones de pequeña y mediana altura, pero en unos barrios de buena densidad, pero de mediana altura, 2 pisos, 3 pisos, muy agradables, vecindarios que lástima que no se hubieran construido, muy gratos. Y efectivamente, una de las cosas que hace Le Corbusier es plantear, quería hacer en ese momento, él estaba encargado en Nueva York, ser uno de los proyectistas de naciones. Aquí está la plaza, aquí está la iglesia, la catedral, aquí está el actual Palacio de Justicia. Una de las cosas que quiso hacer Le Corbusier, y afortunadamente no la hizo, fue demoler el edificio Líbano, está la alcaldía que es acá, y él quería precisamente una par de torres como las de Naciones Unidas, aliadas en este punto. Este dibujo era tan polémico que le vieron mostrarlo a Le Corbusier para que no creara precisamente un debate público innecesario. A Le Corbusier lo encargaron en esos mismos momentos
presidente Nehru de la India, y la India estaba recientemente independizada después de Gandhi, de Inglaterra, crear una capital nueva para el norte de la India, Chandigarh, una ciudad donde aplicó muchos de los principios de Bogotá. Ustedes ven como esas grandes avenidas en estos grandes costados, que para Le Corbusier, el vehículo, el automóvil, pues era una que se tenía que aceptar, la máquina, era la modernidad del tiempo actual, pero el corazón del barrio está yéndose con estos corazones verdes que estamos viendo ahí, que se ve en Bogotá. Entonces, algo de lo que él no hace finalmente en Bogotá, mejor dicho, lo diseña, pero no se construye, es que Bogotá debería haber tenido todas estas cantidades de edificios nuevos. Muchos de estos se parecen al centro urbano Antonio Nariño, que ustedes conocen, que queda cerca de Corferias. En todo caso, la transformación y la cirugía que hubiera tenido que tener el centro de Bogotá, pues hubiera requerido muchos recursos económicos, un desgaste de capital político sumamente importante. Digamos que aquí viene la pregunta de Daniel Botero. ¿Cómo surge entonces la idea de tener un plan metropolitano? Digamos que precisamente esta firma de PA, norteamericano, y este era catalán, ellos precisamente proponen muchas cosas en su plan regulador. Una de las cosas que proponen es que Bogotá tenga precisamente como Washington, distrito capital, la condición de distrito capital, que sea un distrito especial, que sea un área metropolitana que absorba varios municipios vecinos, que efectivamente tenga una condición independiente de la gobernación de Cundinamarca y que tenga una importancia mayor en ese sentido. Entonces, el plan regulador hecho por Corbusier desarrolla, lo hace Corbusier, que era más corto y más esquemático, lo vuelve mucho más aplicado. Son las zonificaciones de las distintas clases o estratos. Algunos de ustedes están trabajando sobre la estratificación en la ciudad, eso está muy claramente establecido en plan regulador. Digamos, efectivamente, cómo es que tiene que haber entonces un distrito capital con unos límites, y ese distrito capital tiene que estar conectado con un plan regional. En todo caso, digamos que en ese momento la ciudad tiene varias cosas que son importantes. Tiene un plan nacional de desarrollo, porque Colombia adopta un modelo de planeación no solo municipal, sino nacional en el año 53. Se establecen los primeros semáforos en el año 54. Se crea el CAN, en ese momento no se llamaba el CAN, que es Centro Administrativo Nacional, sino el CAO, Centro Administrativo Oficial, donde están todos los ministerios. Después del 9 de abril, los edificios destruidos del centro, el gobierno del general Rojas estaba de presidente desde el año 53, decide a todos los ministerios en edificios modernos en la zona del CAN, precisamente llevándose hacia El Dorado. De hecho, el general Rojas también decide hacer el aeropuerto El Dorado, un acto de modernización muy importante. Bogotá entonces adopta los parquímetros, o sea, un sistema de estar facturando por los carros parqueados en el espacio público. Empieza a ser la avenida 26, que era una arteria deprimida, digamos, con puentes elevados. Adopta un plan vial. Efectivamente, el alcalde Gaitán Cortés, que era un alcalde, arquitecto urbanista, muy importante durante 5 años alcalde, la ciudad ya tenía casi 2 millones de habitantes, tenía una densidad todavía más baja, 120 personas por hectárea. Bogotá se extendió demasiado sobre la sabana, lo cual creó precisamente una cantidad de problemas de dificultad. ¿Qué es un problema? La baja densidad. ¿Por qué crea un problema ambiental la baja densidad de una ciudad como Bogotá? 3 minutos.
Efectivamente, en una foto como estas que estamos viendo, vemos precisamente, aquí estamos viendo la carrera décima, que está en apertura, precisamente a fines de 50, desde Tequendama se construyó precisamente en el año 50-51. Aquí precisamente está la Plaza de Toros de Santa María, aquí está la carrera séptima, propiamente paralela a la carrera décima, aquí está la avenida Caracas, que la había precisamente ampliado el profesor Brunner. Aquí está el trazado de la calle 26, que como dijimos estaba volviendo una avenida con pasos a nivel. Y aquí precisamente entonces se está dando una situación, hoy en día el centro internacional, que es toda esta zona que estamos viendo acá, está en edificios altos y el centro de Bogotá tiene muchos edificios altos en distintas subzonas, en particular la carrera décima, digamos que como dice Carlos Niño, se llama la carrera de la modernidad. La pregunta, Daniel Botero, sobre la verticalización es muy importante porque tiene que ver con lo que dijimos hace un momento en la pregunta del chat. Digamos que extensión de la ciudad hacia su periferia, pues va ocupando tierras agrícolas por una parte, va aumentando los transportes y, digamos, la emisión de gases de efecto invernadero, va creando efectivamente más importancia del costo del transporte entre los presupuestos de las familias. Efectivamente, entonces, es deseable que haya una moderada capacidad, que sean compactas las ciudades, que no sean indefinidamente extensas, como pasa con el horror de las ciudades norteamericanas. Efectivamente, ¿cuáles son los límites de la densidad? Es otra pregunta muy importante. Digamos, claramente cuando las ciudades llegan a unos límites muy fuertes, pues empiezan a generar no solamente desórdenes urbanos o epidemias, sino, digamos, situaciones de dificultad de gobernanza de las mismas ciudades. En todo caso, lo que estamos hablando es que precisamente hay un gran debate sobre la densidad que tiene que ver sobre cuál es una densidad correcta. Germán Samper, el arquitecto colombiano que murió el año pasado, un personaje muy valioso para el urbanismo y la arquitectura de América Latina, trabajó con Le Corbusier en el plan piloto, trabajó muchos proyectos de vivienda en su vida y uno de ellos muy interesante en los años 60, un concurso de vivienda llamado Previ. Hicimos un libro. Previ, una de las doctrinas de Samper fue precisamente que para no tener una ciudad demasiado extensa, hay que hacer unos barrios donde haya carácter de barrio, pero no haya necesariamente que hacer un multifamiliar vertical, sino conjuntos de vivienda de mediana altura, pero con bastante, digamos, inteligencia en la forma como están planeados unos con relación a otros para conseguir una alta utilización del suelo. En todo caso, una escala más humana entre los conjuntos de personas que están habitando
estos mismos lugares. Aquí lo que es interesante de esta imagen, que es más o menos de 1951, efectivamente que aquí está planteada la carrera décima para hacer los edificios altos, que no se van a construir sino en los años 1960. Digamos, y lo mismo va a pasar con el Centro Internacional. Digamos que antes de los edificios altos está la época de planeación. Digamos que es interesante entonces que el urbanismo de la ciudad no lo hacen solamente los urbanistas, los teóricos, las oficinas públicas, sino lo hacen los urbanizadores privados. Ospinas y Compañía es una empresa que se fundó en Medellín en 1933, se estableció en Bogotá en el año 40. Y en ese trabajo que muestran aquí de sus primeros 45 años o 55 años en Bogotá, todas esas manchas negras son barrios hechos por Ospinas y Compañía. Pensemos en el Chicó, por ejemplo, para mencionar uno, o La Soledad. Algo parecido pasa con urbanizaciones hechas por Matsuera o por Sarmiento Angulo, por Pedro Gómez. Digamos que ese conjunto de urbanizaciones privadas, uno diría entonces el urbanismo, ¿quién lo está haciendo? ¿Lo público o lo privado? Digamos que cuando hablamos de la verticalización, con la pregunta de Daniel Botero, hablamos de la destrucción de la carrera séptima con el 9 de abril, vimos cómo se quiso con el 9 de abril, con el piloto, tener una mucho mayor altura sobre la carrera séptima, pero seguramente mayor altura hubiera requerido también mejorar la anchura y tal vez también tener un escalonamiento de edificios, de manera que esa sección no tan solamente con la arquitectura, sino también con el urbanismo. Digamos que un proyecto que existe, esto queda en la calle 17 con carrera séptima, es el edificio del antiguo Banco Popular, un proyecto arquitectónico muy bello de Obregón Valenzuela, del año 64. Es el tipo de edificio de uso mixto que se quería tener en el centro de la ciudad. Quiere decir que abajo había comercio, arriba había oficinas y bancos. Tenía que haber un buen piso comercial, un poco parecido, abierto a lo que el profesor Brune planteaba como base para él. De hecho, en todo caso, es que la ciudad de Bogotá, después de Le Corbusier, después de que ese plan se plantea, pero no se aplica, y en consecuencia crea muchas frustraciones. Digamos que los urbanizadores piratas querían seguir construyendo barrios, y los urbanizadores privados también, entonces no se esperaban a que el plan estuviera listo. La ciudad finalmente adopta, al final de los 50 y principios de los 60, una oficina de planificación, precisamente en la época del alcalde Gaitán Cordés, que como dijimos era alguien de una formación técnica muy ordenada. En todo caso, lo que es interesante es que esos documentos muestran ya una ciudad con una estructura institucional mucho más fuerte. Realmente ya no hay unas vedettes, unas figuras que vienen a dar la receta, sino hay unos nócratas, unos funcionarios públicos, hay una documentación local, hay unos planes que se desarrollan localmente por oficinas de planeación. En los años 1960 se crea mucho la idea de desarrollar a Bogotá por conjuntos de vivienda. Algunos de ustedes conocen el barrio Cedritos, en el norte de Bogotá, se desarrolla por agrupaciones de vivienda en terrenos que eran antiguamente fincas. Entonces, en las primeras décadas, 70, 80, se hicieron nuevamente casas en conjuntos, pero hoy en día el valor del sur es muy alto y esas casas están siendo demolidas para tener efectivamente unos edificios más altos. En todo caso, lo que nosotros tenemos entonces en esta historia es una situación de que llegan los rascacielos. En los rascacielos, digamos, el caso del edificio Avianca, muy interesante. Se hace un concurso en el año 63. Avianca tenía ya la idea de tener aviones jets. No tenía la plata para hacer un rascacielos, pero quería tener un edificio simbólico. Aria ya estaba haciendo su internacional, Suramericana iba a hacer edificios simbólicos en Medellín. Recuerdan que Chrysler y Singer hacían edificios simbólicos en Nueva York. Avianca quiere mostrar un edificio hipermoderno, hace un concurso con muchos arquitectos e ingenieros para conseguir la mejor propuesta, y esta la vemos aquí en construcción en los años 60, a finales de los 60, inmediatamente antes de las Torres del Parque, pues es un edificio de 36 pisos que era realmente un rascacielos enorme en la ciudad, al lado del Parque Santander. En el fondo se parecía al rascacielos que Samper dibujó Le Corbusier para la Plaza de Bolívar, pero ya construido 20 años después, en que ya había una especie de decantación de la aceptación pública a un rascacielos. El edificio tuvo mucho debate porque había mucha gente que decía que el edificio estaba desproporcionado con relación a la estética urbana, al espacio público, a las iglesias coloniales, y que el edificio en su construcción iba a destruir el entorno vecino. El edificio, al contrario, mostró, digamos, una gran técnica en su desarrollo, no tuvo ningún inconveniente técnico, al contrario, fue una colección de innovaciones extraordinarias en el concreto del edificio. Ustedes algunos lo saben, se quemó en 1973.
¿Por qué se quemó el edificio de Avianca en 1973? Eh, ¿Qué factores hicieron que el edificio de Avianca se quemara? ¿Y por qué resistió el edificio de Avianca? ¿Por qué no se colapsó el edificio de Avianca en 1973? Evidentemente, el edificio de Avianca, pocos días después del incendio, era muy importante el espacio interior, pues donde todas las cosas interiores estaban destruidas, pero su estructura y sus fachadas resistieron bien. Efectivamente, eso se volvió una especie de hito. Se presentó en congresos mundiales de la ingeniería de estructuras como algo, un logro, una gran capacidad profesional de las firmas colombianas. Entonces, esta imagen es que los rascacielos estaban planteados por Le Corbusier desde los años 47. Se hicieron literalmente años después y hoy en día tenemos nuevas generaciones de rascacielos en muchas zonas de la ciudad, como preguntó bien Daniel Botero, ¿por qué hay rascacielos entre los cerros? La lógica sería es que, como en los cerros, efectivamente, hay suelos más firmes, los rascacielos estuvieran ahí, aunque efectivamente nos taparían los cerros, que son algo hermoso. Y es un poco absurdo que haya rascacielos en las zonas occidentales donde hay suelos muy, muy blandos. Entonces es ridícula esa falta de conexión entre la normativa urbana y las condiciones geotécnicas. Entonces la pregunta de Daniel, pues le puso el dedo en la llaga un poco para estudiar la, entre comillas, racionalidad que puede tener el desarrollo urbano. Vamos a concluir aquí, entonces voy a hacer unas observaciones breves sobre los avances de monografía. En general, hay muy pocos trabajos muy flojos, digamos, personas que avanzaron muy poquito en la lectura o que todavía siguen con problemas de brújula, cómo plantear sus preguntas de investigación, que es urgente que las estructuren. En general hay un problema
es que mucha gente no utiliza ilustraciones o las utiliza pero sin dar créditos de la fuente de la ilustración o sin hablar de una identidad de la ilustración. Un problema generalizado también, con pocas excepciones, es que a lo largo del texto no se hacen las citaciones inmediatamente de las fuentes consultadas que se están usando en esa parte del texto. Eso es absolutamente indispensable. Y un punto muy importante, casi que general, con pocas excepciones, es que muy pocos estudiantes hacen referencia en su avance en monografía, en su tema, a materiales discutidos en el curso, a reflexiones propias. Es muy importante que en el trabajo aparezcan reflexiones personales. Y por último, hay otra cosa, es que algunas muy pocas personas aprovechan el sistema de recursos electrónicos del sistema de bibliotecas de la Universidad de los Andes. Es muy, muy rico. Ustedes pueden bajar artículos, ustedes pueden bajar libros electrónicos con una gran facilidad usando palabras claves. Pero por último también, como hemos comentado con Eddie, hay pocas personas que han aprovechado el hecho de que los Andes nos permite hacer préstamos físicos, materiales que están en las bibliotecas y que ustedes tienen que aprovechar para este curso y otros, porque mientras dure la pandemia, pues ese va a ser una situación de recursos maravillosos que están guardados en las bibliotecas, nos hacen falta a todos. Entonces, pues espero que todos aprovechen estas instrucciones que Eddie va a empezar a enviar a todos ustedes, van a ir la evaluación de cada avance de monografía y las observaciones del profesor para que ustedes vayan precisamente avanzando y si hay preguntas en particular de cada uno, pues escribirle al profesor para precisar aspectos que ustedes quieran, digamos, confirmar en el desarrollo de la parte final de su monografía. Muchas gracias, Eddie. ¿Quieres decir algo? Sí, bueno, Isabel nos comenta que quiere utilizar un material físico, pero no está en Bogotá. No estoy segura si la universidad está volviendo a prestar porque hubo un momento en que estuvo prestando fuera de Bogotá, pero no estoy segura si continuó con ese mismo formato. Entonces, si quieren, hoy mismo les averiguo y les estoy comentando por los anuncios o por el correo para ver si pueden por fuera de Bogotá solicitar un material físico. Bueno, bueno, Hernando Daniel nos pregunta si puede cambiar el tema de la monografía en la entrega final. No sí, sé, la verdad. sí, claro, sí Pues ya, puede cambiar el tema, pero como ¿sí? el tiempo es tan corto, tiene que mandarme cuanto antes. Ojalá hoy una nueva propuesta de tema y un nuevo plan de trabajo del tema para que yo le haga observaciones a la brevedad. Listo, perfecto. Entonces, Gracias. para que Daniel tenga su presente. Y por último, les quería comentar que no olviden que este miércoles tenemos entrega de nuestra segunda comprobación de lectura. Deben ir adelantando, como les habíamos comentado, las lecturas que van a escoger para realizar sus cortos ensayos. Y pues como les comentamos desde el principio del curso y les hemos venido comentando, las comprobaciones de lectura son como una especie de examen en el que tendrán 48 horas para realizarlo. Entonces, cuando les mandemos las instrucciones será a lo largo del día, durante el día de hoy. Entonces, para que puedan tener las 48 horas de plazo para realizar la misma. Pero entonces, como les hemos venido insistiendo, deben adelantar con anterioridad las lecturas para que no les queden como tan encima y puedan desarrollar de la mejor manera esas comprobaciones de lectura. Muchas gracias a todos. Nos vemos entonces. Listo. Chao, Hernando, muchas gracias a todos también. Que tengan un buen día. Listo, Isabela.